Para mí el aprendizaje tiene como diferentes niveles. Hay un aprendizaje que puede ser más cognitivo, más intelectual, que tiene que ver más con el centro mental. Hay un aprendizaje donde se involucra el cuerpo y puede ser un aprendizaje más emocional o corporal. Y ahí el cuerpo integra y no es un aprendizaje, conocimiento que adquieres solo a nivel mental, sino que todo tu cuerpo está involucrado. Es como que el cuerpo aprende y aprehende lo nuevo y para mí ese camino hacia la conciencia tiene que ver más con ese aprender con H, con ese aprender desde el cuerpo, integrar, incorporar desde el cuerpo para que el cambio sea real, que el cambio sea somático, que el cambio sea integral. No sé cómo lo ves tú. El cuerpo es necesario, es imprescindible en este camino, por eso tenemos cuerpo en la Tierra, pero el aprendizaje también tiene que ver con el yo atento, ¿no? Porque yo puedo pasar por una experiencia, pero no me doy cuenta de ello. Tiene que haber un yo presente, no ausente, para que incorpore. ¿M? La palabra incorporar va en eso, incorporar al propio cuerpo, pero también al cuerpo mental o al cuerpo espiritual. Yo creo que es un aprendizaje no solamente físico, sino emocional, mental, espiritual, ¿no? Es un poco todo ese conjunto. Y por muchas experiencias que pasamos, a veces no aprendemos y no llegamos a la conciencia de lo que hemos aprendido, ¿no? Porque no hay un yo atento, un yo consciente, un Como que yo. signifique la experiencia, ¿no? Que le Sí, dé sentido a lo que estamos experimentando. sí. Y dejar entrar, incorporar es eso, incorporar, que entre en mi cuerpo, pero en el amplio sentido de la palabra, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual, ¿no? Integrar, integrar lo que hay en el exterior, hacerlo propio. Y ahí aprender en esta tierra como escuela, ¿no? Que verdaderamente sería una buena definición de nuestro caminar en la tierra. Mm. Aprender o aprender. O quieres aprender o te hacemos aprender. Es la vida juega eso. No quieres aprender, ya tranquilo que te haremos aprender, te haremos. Y al escucharte yo conecto con esto que dices tú mucho, que a veces se aprende por sufrimiento y a veces cuando no estás disponible, receptivo, te dejas como atravesar o penetrar por lo que está aconteciendo, por la experiencia vital que estás viviendo, cuando no la significas, no te abres a ella, a veces no te entregas, no te rindes, lo que se genera internamente es mucho sufrimiento. Y a veces las cotas de sufrimiento son grandes hasta que decidimos abrirnos a mirar desde otra perspectiva lo que estamos viviendo, a rendirnos o aceptar aquello que está aconteciendo y de alguna manera se produce ese aprendizaje transformador, ese aprendizaje que puede generar ese cambio de conciencia, ese cambio espiritual, ese cambio profundo en el yo, que nos hace como más humanos, una presencia más amorosa, que facilita y nos facilita la vida y también a todo el entorno con el que convivimos, que es una idea que me gusta mucho de ti. Él vive y ayuda a vivir, cada vez vivir con más conciencia y cada vez ser más permeable a todas las experiencias de aprendizaje que la vida nos va trayendo. Y cuanto más permeable, menos resistencia, menos sufrimiento. Y entonces aprendemos, como decía Blay, por discernimiento y no tanto por sufrimiento. Sí, porque el dolor lleva conciencia a las zonas de las que no soy consciente, ¿no? El dolor me hace ver partes de mí que no quiero ver. La crisis y la enfermedad me conecta con mi sombra, como decía Jung. Ujú. Entonces, el ser consciente de lo que está ocurriendo es un camino de conocimiento. Y a veces a eso ayuda como ir desarrollando ese testigo interior que nos separa un poquito de la propia experiencia, ese puesto de observador donde te das cuenta de la experiencia que estás viviendo, porque el aprendizaje a veces se obtiene de procesar cómo uno mismo
cómo yo estoy viviendo, digiriendo, relacionándome con las circunstancias que se dan fuera. A veces el aprendizaje es poder ver patrones, poder ver estructuras, poder ver mecanismos de defensa, eh, y desarrollar esa postura del observador, del testigo, desidentificarme un poco con el personaje, con el ego. Para mí es algo que ayuda mucho en este camino de aprendizaje, de ser cada vez más la esencia que somos y menos este personaje reactivo con el que nos defendemos un poco en el mundo de las relaciones, en el mundo social. O sea, me estás diciendo que menos apariencia y más esencia humana y no tanto la apariencia que a veces nos acostumbra este mundo de la diversidad, ¿no? Yo lo que creo es que la Tierra es una escuela de aprendizaje, pero no todo lo que experimentamos aprendemos y no todo lo que aprendemos nos lleva a la conciencia, ¿no? Entonces, estar presentes, la presencia continua, ¿no? A mí me gusta decir que la presencia tiene que ver con una esencia continua, presente, esencia continua, presente, que es lo más difícil para el ser humano en este momento porque el ruido exterior es demasiado grande, nos desconecta, ¿no? Nos saca de nuestro interior y nos lleva al exterior. Entonces, creo que desconectar del ruido exterior para conectar con mi voz interior, con mi profundidad, es un camino y un guión de vida importante. Escucharme en la voz del alma que me está hablando y a veces me habla a través de la enfermedad, del dolor y de la crisis, ¿no? El alma herida a veces se expresa a través del dolor y la enfermedad. Entonces, si yo soy consciente, no tengo que llegar al conocimiento por el dolor o por el sufrimiento. Y yo a lo que dices añadiría también las prácticas meditativas o la práctica del silencio o la contemplación, que la práctica ayuda a ejercitar el músculo que te permite desarrollar ese testigo atento, esa atención para escuchar esa voz del alma, esa voz interior, es estar más en contacto con la esencia que somos y menos con el personaje. A mí personalmente la práctica meditativa es algo que me va ayudando mucho en mi camino de aprendizaje en esta tierra como escuela, eh, a la que todos venimos a aprender, creo. Pues somos escolares, sin título, con diferentes títulos que te da esta sociedad que no es la esencia. El mayor título es el ser humano que soy y dejar que ser, o sea, permitir que sea lo que yo soy es el momento actual, ¿no? Desde la medicina antroposófica, desde la antroposofía, el desarrollo del alma de la conciencia, es decir, lo importante es lo que yo piense de mí, no lo que los demás piensen de mí. Porque si lo importante es lo que yo pienso de mí, entro en la esencia. Si lo importante es lo que los demás piensan de mí, entro en la apariencia. Entonces eso es un poco la diferencia, ¿no? ¿Aparento ser o soy lo que soy? Entonces, esta sociedad nos acostumbra mucho a hacernos ver como importantes. Verdaderamente somos importantes, pero no más importantes que los demás. Cada uno tiene su lugar y su espacio. Y sí es verdad que, como decía Antonio Blay, o aprendemos por discernimiento o aprendemos por sufrimiento. Entonces es en nuestras manos elegir cómo quieres aprender. Cuando éramos niños aprendíamos a veces con la vara del profesor, te decía pon así y te daba encima, o te cogía de aquí, te subía la oreja hacia arriba. Entonces era, como decían antes, la letra con sangre entra. No es verdad.
la letra y el conocimiento no puede entrar con sangre ni con imposición, sino con comprensión, con acompañamiento, con apertura, con blandura, con ternu- receptividad. con ternura. O sea, cuando yo me siento acogido, yo puedo ser quien soy. Cuando me siento desacogido y no querido, entonces aparento ser diferente a lo que soy. Pero cuando yo me siento acogido, soy. Y sobre todo, acogido, acogida por una misma. Como para mí ese es el gran camino, ¿no? Como aprender a acogernos internamente en lo que somos. Y ese también es un gran aprendizaje porque muchas veces queremos que esa acogida, que esa comprensión, que esa mirada amorosa venga desde fuera. Y realmente cuando empezamos a desarrollar esa mirada atenta, compasiva, acogedora a la realidad que somos, eh, se abre un camino para ir desplegando la esencia. Somos seres humanos en un cuerpo evolucionando y aprendiendo, y cuanto más podamos desarrollar también hacia nosotros mismos esa mirada, menos dependientes nos volvemos de ese aplauso, de ese aprecio de fuera, y eso exige para mí mucha humildad de corazón y una verdadera empatía y comprensión hacia uno mismo, y desde ahí sale genuinamente hacia los demás, y así ayudamos al mundo a ser más humano. Ese es el camino. Ser humanos con mayúsculas. Esa humanidad, esa humildad, ese profundo camino de transformación. Para mí el aprendizaje tiene más que ver como un proceso. Estás en proceso de aprendizaje, todavía hay algo como de ensayo-error, y la conciencia yo lo vivo más en mí como un estado en el que eres consciente, y, y- y no hay ese aprendizaje de ensayo-error, es más un estado, te mueves desde un estado donde todo lo aprendido está integrado, entonces sale fluidamente. A veces para desarrollar una mirada compasiva hay que aprender a tener una mirada compasiva, hay que aprender cómo a reconocer una mirada amorosa hacia adentro y hacia afuera. Una vez que eso se integra y se genera un estado amoroso y compasivo en ti, ya sales, ¿no? Para mí esa sería la diferencia entre aprendizaje y conciencia. También en el sentido de que conciencia es lo que yo soy en profundidad. Cuando dejo de unirme con el pensamiento, con los códigos que he aprendido desde la niñez, con los aprendizajes. O sea, muchas veces llegar a la conciencia es desaprender identificaciones, códigos que la enseñanza actual nos ha incluido en nuestro interior, ¿no? Me viene ahora la idea de Platón. Platón dice que el alma, antes de encarnar a la tierra, ya sabe. Y entonces el conocer del ser humano es recordar lo que ya sé, lo que mi alma sabe. Y yo encajo totalmente en esa sensación. Mi esencia ya sabe, mi apariencia a veces se confunde, pero lo que quizás tengo que recordar lo que ya sé, lo que mi alma en esencia sabe, y viene a recordar a un planeta que es el planeta Tierra. Para mí la conciencia se da cuando te sientes en relación, en conexión con los demás, con el todo. Para mí no hay conciencia cuando vives en un estado aislado. Eh, Ahí yo diría que puede haber una trampa del ego, el famoso ego espiritual, que crees que eres consciente, y a veces hay como una especie de soberbia espiritual o intelectual. Pero mire, para mí la conciencia te lleva hacia afuera, hacia la relación, hacia la conexión. Eh,
se supone que todos somos parte de un uno y el uno se manifiesta en los diferentes todos, en las diferentes personas que somos. Y para mí la conciencia es un camino hacia esa unidad. Y todo lo que sea, sí soy consciente, pero los demás no, todo lo que sea separarme, yo diría que ahí no hay una verdadera conciencia. No sé qué sería, si es un ego más espiritual o otra cosa, pero la conciencia no separa. La conciencia relaciona, te vuelve al camino del uno, de la unidad. Un poco en lo que dices, cuando yo pienso que soy consciente o cuando yo creo que soy consciente, muchas veces estoy pensando que soy más consciente que tú o que creo que soy más consciente que tú. La conciencia no es eso, la conciencia es ver que tú estás en un camino de conocimiento y yo estoy en mi camino de conocimiento, ¿no? Pero mi camino y el tuyo, aunque son diferentes, es el mismo camino. Es como la conciencia para mí ayuda a ver ese todo que nos une, que nos iguala, aunque en superficie seamos diferentes. Para mí, la conciencia me lleva a ese camino de igualdad, de unicidad, de somos diferentes, pero la conciencia a mí me va llevando como a que formamos parte de ese uno, de ese todo. Entonces, cuando me separo de ti, cuando yo te excluyo, cuando yo me aíslo, cuando realmente yo me preguntaría si ahí estamos en un plano de conciencia o un plano donde el ego se ha refinado, se ha colado un poquito y el ego siempre separa y la conciencia para mí une. Somos parte de un todo, somos parte de la naturaleza, de la humanidad y a mí se me ocurre que tal vez esa sea una buena clave también a tener en cuenta. Ese sentirte consciente te acerca o te aísla, te ayuda a compartirte o te separa, te hace sentir especial y superior o te hace como acompañar como el camino donde los otros caminan diferente, pero es tu mismo camino, algo así.